El escalofriante peso de la plata antigua se sentía pesado en mis manos, un acompañamiento perfecto para la pesadez de mi alma. Cada año, la cena de la familia Volkov era mi particular prueba de fuego, una actuación en la que rezaba por finalmente ganarme mi lugar. Mi marido, Gustavo, era un fantasma a mi lado, su afecto tan frío como los suelos de mármol de su hogar ancestral. Y a la cabecera de la mesa se sentaba su padre, Antonio Volkov, un hombre esculpido en granito y desaprobación, cuyo silencio era más fuerte que cualquier crítica. Pero este año fue diferente. Este año, mi marido no solo trajo su distanciamiento emocional a la cena, la trajo a ella. Y entre los escombros de la noche, después de que ella me marcara con una palabra que destruiría mi mundo, el único hombre al que más temía sería quien lo cambiaría todo. Esta no es solo una historia de traición, es una historia de cómo una sola palabra destinada a destruirme terminó liberándome. La hacienda Volkov no era un hogar, era una declaración. Extendida a lo largo de hectáreas de campo, bien cuidado en el interior de São Paulo, la mansión de estilo georgiano se alzaba como un monumento al dinero antiguo y al poder generacional. Cada tabla de suelo pulido, cada óleo de un antepasado de rostro severo, susurraba una sola palabra intimidante. Linaje. Era un linaje del que yo, Sofía, ciertamente no formaba parte. Mi propia historia estaba escrita en el asfalto agrietado de un barrio obrero de Río de Janeiro, lleno del aroma del pan casero de mi madre y el sonido de la risa de mi padre. Era un mundo de calidez y amor, pero en los salones sagrados del dominio Volkov era una desventaja, un telón de fondo para ser ignorado. Un detalle inconveniente en la narrativa, por lo demás perfecta, de su hijo, Gustavo Volkov. Conocí a Gustavo en la universidad. Era magnético, un torbellino de encanto y confianza que me cautivó. Me dijo que le encantaba que yo fuera real, que mi falta de pretensión era un soplo de aire fresco. Le creí. En mi ingenuidad, confundí su fascinación por mi mundo diferente con una aceptación genuina. Los primeros 5 años de nuestro matrimonio fueron una lenta y dolorosa educación, de hecho. La autenticidad que alguna vez apreció se convirtió en una fuente de vergüenza privada para él. Mis gustos sencillos eran poco refinados. Mi falta de contactos era una desventaja social. Yo era su esposa bonita y presentable, pero no era y nunca sería una Volkov. La cena anual de la Fundación Familiar Volkov era la cúspide de mi ansiedad. No era una reunión familiar cálida. Era una reunión de la junta corporativa, disfrazada con porcelana fina y lino almidonado. El invitado de honor era siempre Antonio Volkov, el patriarca de la familia. Era un hombre que se comunicaba con frases cortas y miradas de evaluación. Había transformado la respetable firma de inversión de su padre en un imperio global y dirigía a su familia con la misma eficiencia implacable. Su mirada me hacía sentir como un artículo en una hoja de balance que constantemente tenía un rendimiento inferior. Pasé años tratando de ganarme una sola sonrisa genuina de él, una pizca de la aprobación que tan fácilmente le daba a Gustavo. Nunca llegó. La madre de Gustavo, Elena, había fallecido hacía una década, pero su presencia estaba en todas partes. Su retrato, regio y severo, colgaba sobre la gran chimenea. La gente hablaba de ella con reverencia silenciosa. Era, según todos los informes, la esposa corporativa perfecta, impecable, estratégica y nacida en la familia correcta. Ella era el estándar con el que yo era medida y perpetuamente encontrada deficiente. La hermana de Gustavo, Luisa, era una versión más joven y afilada de su madre. Sus cumplidos eran indirectos, sus sonrisas delgadas. «Oh, Sofía, ese es un color valiente para ti», diría.
sus ojos examinando mi vestido con una mirada que lo despojaba de cualquier elegancia que yo pensaba que tenía. Este año, el pavor se sentía más pesado. Gustavo había estado distante durante meses, un nuevo tipo de frialdad instalándose entre nosotros. Las noches hasta tarde en la oficina se hicieron más frecuentes. El aroma de un perfume caro y desconocido se aferraba a sus abrigos. Cuando intenté hablar con él, me cerró la puerta con facilidad. No seas paranoica, Sofía. Solo estamos tratando de cerrar el trato Oliveira. Tú no entenderías la presión. Estaba en nuestra cavernosa habitación, del tamaño de toda la primera planta de la casa de mis padres, abrochándome un collar de perlas, una de las pocas piezas de mi propia joyería que me atrevía a usar. Entre los diamantes Volkov, entró Gustavo, ya vestido con un traje Tom Ford hecho a medida, comprobando su reflejo en el espejo sin mirarme. ¿Eso es lo que vas a usar?, me preguntó, su tono monótono. Miré mi vestido. Era un impresionante azul zafiro de seda, sencillo pero elegante. Pasé semanas eligiendo. ¿Sí? ¿No te gusta? Está bien, dijo. La palabra era una sentencia de muerte. Solo un poco sencillo. Luisa lleva Dior. Intentó ajustar su corbata. Su reflejo era lo único que captaba su atención. Intenta ser agradable esta noche, ¿de acuerdo? Habla con mi tío Pedro sobre su nuevo yate. Y por el amor de Dios, no menciones el huerto comunitario de tu madre. Te hace sonar provinciana. Cada palabra era un pequeño y afilado corte. Lo sentí, el familiar nudo formándose en mi garganta. Yo era una chica provinciana jugando a disfrazarse, y mi disfraz nunca era lo suficientemente convincente. Solo quiero que esta noche vaya bien, añadió, finalmente girándose hacia mí. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? Pero se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por la máscara fría de un Volkov. Por mi padre, por supuesto. Siempre era por su padre. Mi papel era simple, ser un activo silencioso y sonriente. No causar problemas. No ser un pasivo. No darle a Antonio Volkov otra razón para mirar a su hijo con decepción y verme a mí como la causa. Mientras descendíamos por la majestuosa escalera, el murmullo de voces del gran comedor de abajo sonaba como el veredicto de un jurado. Puse mi mano en el brazo de Gustavo buscando un fragmento de conexión, de compañerismo. Su músculo estaba tenso, inflexible. Él ya estaba a millones de kilómetros de distancia. Respiré hondo, enderecé los hombros y me preparé para enfrentarme a los leones, completamente inconsciente de que el verdadero depredador aún no había entrado en la sala. El comedor era una obra maestra de opulencia intimidante. Una larga mesa de caoba, pulida hasta un brillo de espejo, reflejaba la reluciente araña de cristal de arriba. Estaba puesta para 14 personas, una colección de hermanos Volkov, primos y aliados comerciales importantes. El aire era denso, con el aroma de costosos arreglos florales y el murmullo de gente poderosa, enfrascada en conversaciones educadas y calculadas. Antonio Volkov se sentó a la cabecera de la mesa, un rey silencioso inspeccionando su corte. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su postura recta como una varilla. Reconoció nuestra entrada con un lacónico asentimiento que se sentía más como un despido. Luisa estaba cerca de la chimenea, riéndose un poco demasiado fuerte de algo que su marido, un hombre insípidamente guapo llamado Enrique, había dicho. Me miró, y su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. La cena comenzó, un asunto cronometrado dirigido por sirvientes silenciosos y eficientes. Se sirvió el primer plato, una delicada bisque de langosta. La conversación era forzada, un baile de alardes velados y preguntas cautelosas. El tío Pedro, de hecho, habló sobre su nuevo yate.
Yo hice obedientemente las preguntas correctas, fingiendo un interés que no podía reunir. Podía sentir la mirada de Gustavo sobre mí desde el otro lado de la mesa, monitoreando mi desempeño. Por un momento pareció que la noche transcurriría sin incidentes, otra entrada incolora en la larga historia de las cenas familiares Volkov. Estábamos a mitad del plato principal, un filete mignon que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado en mi infancia, cuando las puertas del comedor se abrieron. Un sirviente de la casa, un hombre que reconocí como Marcelo, el mayordomo principal, entró y se acercó a Gustavo, su expresión una máscara de incomodidad profesional. Se inclinó y susurró algo al oído de Gustavo. El rostro de Gustavo, que había estado con una expresión aristocrática y aburrida, se tensó de repente. Asintió bruscamente a Marcelo, un brillo extraño, casi desafiante, en sus ojos. Se levantó, limpiándose los labios con la servilleta. «Con permiso, a todos», anunció a la mesa. «Parece que olvidé algo. Ya vuelvo». La mirada de Antonio se estrechó. «¿Olvidaste qué, Gustavo? Todo lo que necesitas está aquí». Su voz era baja, pero cortó la sala silenciando todas las demás conversaciones. «Solo un documento. Para usted, de hecho, padre», mintió Gustavo, su suavidad casi convincente. «Una sorpresa. No tardo». Salió de la sala, dejando atrás un silencio confuso y sospechoso. Sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Gustavo era un pésimo mentiroso, y su sorpresa se sentía más como una amenaza. Luisa me lanzó una mirada inquisitiva, una sonrisa burlona jugando en sus labios, como diciendo, «¿Qué hizo tu patético marido ahora?». 5 minutos se estiraron en una eternidad. Los sirvientes comenzaron a retirar los platos del plato principal en el incómodo silencio. Antonio permaneció inmóvil, sus dedos entrelazados, sus ojos fijos en la puerta vacía. No le gustaban las sorpresas, no le gustaban las desviaciones del plan, y ciertamente no le gustaba que le mintieran en su propia mesa. Entonces las puertas se abrieron de nuevo. Gustavo reentró, pero no estaba solo. Ella estaba en su brazo, alta, increíblemente esbelta, con una melena de cabello rojo fuego que parecía desafiar la gravedad. Estaba envuelta en un deslumbrante vestido verde esmeralda, audazmente escotado, una salpicadura de color fuerte y vivo en la sala sofocante y conservadora. Su maquillaje era impecable, su sonrisa afilada y depredadora. Se movía no con la deferencia silenciosa de una invitada, sino con la confianza descarada de una conquistadora. Un jadeo colectivo y silencioso pareció aspirar el aire de la sala. La reconocí al instante de un blog de sociedad que había hojeado semanas atrás. Gisèle Lavoie, dueña de una galería de arte con reputación de tácticas de negocios astutas y una escalada social aún más astuta. Y, como sugerían los silenciosos rumores que yo había intentado desesperadamente ignorar, la última obsesión de Gustavo, Icheka. Mi tenedor cayó en mi plato. El sonido resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Mi sangre se heló. Esto no era solo una aventura, era una declaración de guerra. Traer a su amante a la cena anual más sagrada de su familia frente a su padre, frente a mí, fue un acto de tal crueldad e irrespeto que no podía procesar completamente. Gustavo, con una expresión de triunfo petulante, la guió hacia la silla vacía a su lado, la que estaba directamente enfrente de mí. Ni siquiera me miró. Estaba actuando para una audiencia de uno solo. Su padre. «A todos», dijo Gustavo, su voz resonando con falsa alegría. «Me gustaría que conocieran a una muy querida amiga mía, Gisèle Lavoie». «Gisèle, esta es mi familia». Los ojos de Gisèle, color jade, recorrieron la mesa, deteniéndose un momento en Antonio,
con una deferencia practicada antes de posarse directamente en mí. Su sonrisa se ensanchó. Una calculada exhibición de lástima y victoria. Es un absoluto honor conocerlos por fin a todos, ronroneó, su mirada recorriendo la mesa antes de aterrizar, una vez más, en mí. Gustavo me ha hablado mucho de ustedes. Nadie se movió. Nadie habló. La mandíbula de Luisa estaba floja por el shock. El tío Pedro parecía haber tragado una espina de pescado. Todos los ojos se volvieron de Gustavo a la audaz mujer a su lado, a mí, esperando la explosión inevitable. Pero la reacción más aterradora fue la ausencia de una. Antonio Volkov no movió un músculo. Su rostro era una máscara de fría furia, sus ojos como fragmentos de hielo. Miró a su hijo y, en esa mirada, vi una tormenta formándose. Una tormenta de ira tan profunda que hizo que toda la magnífica sala pareciera pequeña y frágil, como si pudiera ser desmantelada en cualquier momento. La invitada no deseada había llegado y, con ella, había traído el apocalipsis. El silencio que siguió a la presentación de Giselle era tan absoluto, tan pesado, que se sentía como una presencia física en la sala. Era un silencio lleno de preguntas no dichas, de recriminaciones, del shock puro y no adulterado de todos los presentes. Era el tipo de silencio que precede a un veredicto. Gustavo, intoxicado por su propia audacia imprudente, parecía ser el único inmune a él. Tiró de la silla para Giselle, un gesto de caballerosidad tan fuera de lugar que era grotesco. Ella se sentó con una gracia teatral, como si estuviera tomando su lugar legítimo en un trono. Giselle es la dueña de la Galería Lavoie en el centro, continuó Gustavo, intentando desesperadamente llenar el vacío con conversación. Ella ha estado asesorando a la firma en nuestras adquisiciones de arte corporativo. Su ojo para el talento es simplemente inigualable. Estaba tratando de presentarla como una asociada de negocios, un patético y transparente intento de legitimar su presencia. Nadie le creyó. La forma en que ella puso su mano en su brazo, el brillo posesivo en sus ojos. Era una puesta en escena de intimidad para que todos la vieran. Fue Luisa quien rompió el hechizo. Soltó una risa corta y aguda que era puro ácido. Gustavo, ¿has perdido completamente la cabeza? Siseó desde el otro lado de la mesa, su rostro una máscara de incredulidad y disgusto. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? El rostro de Gustavo se endureció. Estoy presentando a una invitada, Luisa. Intenta tener modales. ¡Modales!, disparó ella. Traes a esta mujer a la mesa de papá con tu esposa sentada justo ahí y quieres hablar de modales. Giselle, imperturbable, solo sonrió. Fue una lenta y deliberada curvatura de labios que era más un arma que una expresión de calidez. Cogió su copa de vino, sus uñas largas y carmesí chasqueando contra el cristal. Entiendo que esto pueda ser un poco convencional, ronroneó, su mirada recorriendo la mesa antes de posarse, una vez más, en mí. Pero Gustavo y yo creemos en la transparencia. Esconder las cosas es tan tedioso, ¿no crees, Sofía? Mi nombre en sus labios se sintió como una violación. No pude encontrar mi voz. Mi garganta estaba apretada, mis manos cerradas en puños en mi regazo, mis propias uñas clavándose en mis palmas. Podía sentir cada ojo en la sala sobre mí, observándome, esperando que me derrumbara. Me sentí pequeña e impotente, un animal acorralado en una sala llena de depredadores. Miré a Gustavo, una súplica silenciosa en mis ojos. Arregla esto, di algo, termina con esta pesadilla. Evitó mi mirada, concentrándose en cortar un trozo de su filete mignon, ahora frío. Su cobardía era más dolorosa que la humillación pública. Él orquestó todo este espectáculo y ahora me estaba dejando enfrentar las consecuencias sola.
Los sirvientes atrapados en el fuego cruzado permanecieron inmóviles junto a las paredes, sin saber si continuar el servicio o huir. Fue Antonio quien, con un movimiento minúsculo de sus dedos, señaló para que continuaran sirviendo el vino. El gesto era escalofriantemente tranquilo. Dejaría que esto se desarrollara. Estaba observando, probando. Giselle tomó su señal como una invitación. Durante el resto de la comida, dominó la conversación, tejiendo una narrativa de su perfecta compatibilidad con Gustavo. Habló de las subastas de arte a las que habían asistido en Bucios, el viaje de fin de semana que habían planeado a Gramado, los chistes internos que compartían. Cada anécdota era un dardo cuidadosamente dirigido, diseñado para destacar todo lo que yo no era. Ella era sofisticada, mundana y profundamente inmersa en la vida real de Gustavo, la vida de la que yo estaba claramente excluida. Gustavo tiene una mente brillante para la estrategia, dijo mirando directamente a Antonio. Pero a menudo se sofoca con preocupaciones domésticas. Necesita una pareja que pueda igualar su ambición, que pueda desafiarlo. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Una pareja como ella, no una esposa provinciana que se preocupaba por huertos comunitarios. Intenté comer, pero la comida sabía a ceniza en mi boca. Sentí las miradas de lástima del tío Pedro y las de desdén de Luisa. Yo era la tonta, la esposa ajena, cuyo marido estaba exhibiendo su aventura en la reunión familiar más importante. La vergüenza era un calor físico que se extendía de mi pecho a mi rostro. La conversación finalmente se centró en el más reciente proyecto filantrópico de la Fundación Volkov, una nueva ala para el hospital pediátrico de la ciudad. Era un proyecto en el que había puesto mi corazón y mi alma durante el último año, sirviendo de enlace entre la fundación y la junta del hospital. Había organizado eventos de recaudación de fondos, supervisado los planes de diseño y pasado incontables horas con los médicos y las familias. Era la única área de mi vida dentro del imperio Volkov donde sentía que había hecho una contribución genuina. El tío de Gustavo, un hombre de rostro amable llamado Jorge, se giró hacia mí. Sofía, escuché que la gala de recaudación de fondos que organizaste fue un éxito rotundo. Rompió todos los récords anteriores, ¿no es así? Un destello de orgullo atravesó mi neblina de miseria. Salió muy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Tuvimos mucha suerte con la asistencia. Antes de que pudiera decir más, Giselle soltó una risa delicada y tintineante. «Oh, qué adorable», dijo, su tono goteando con descendencia. «Galas de caridad. Es tan importante que las esposas tengan un pequeño hobby para mantenerse ocupadas, ¿no crees?» Mi cabeza se levantó abruptamente. Sus palabras, aunque pronunciadas con una sonrisa, fueron un desprecio directo y brutal a mi trabajo, la única cosa que me daba un sentido de propósito. Gustavo, viendo su oportunidad de congraciarse con Giselle, intervino. «Giselle tiene razón. Es un bonito pequeño proyecto, pero apenas es el sustento de la empresa, querida». Ese fue el final. La represa de mi compostura, ya fracturada, finalmente se rompió. La humillación, la traición, el aguijón de ser totalmente insignificante por mi propio marido y su amante. Todo se unió en un único punto de rabia incandescente. «Un pequeño hobby», dije, mi voz temblorosa pero clara. «Pasé un año trabajando en ese pequeño proyecto. Va a atender a niños enfermos. ¿Qué has contribuido tú exactamente, Giselle, aparte de ser una experta en adquisiciones de arte?» El golpe verbal impactó. La sonrisa de Giselle vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos brillaron con veneno. Gustavo me miró, su expresión amenazante. «Estás causando una escena», gritaba su mirada. Giselle se recuperó rápidamente, su expresión endureciéndose en una sonrisa cruel. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspiratorio más audible.
Seamos honestas, Sofía, dijo, sus ojos perforando los míos. Eres un comodín, una pieza de escenario bonita que Gustavo adquirió cuando era joven e ingenuo. No aportas nada de valor real. No tienes la cuna, la ambición o el intelecto para ser una Volkov. Eres solo... Aquí. Se recostó con una expresión triunfante en su rostro. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, verbalizando cada inseguridad que yo había albergado. Me había desnudado frente a toda la familia y aún no había terminado. El golpe final, el mortal, aún estaba por llegar. El aire en la sala crepitaba de tensión. Las palabras de Giselle flotaban allí, suspendidas en la brillante luz de la araña, feas e innegables. Ella había articulado la verdad no dicha de mi matrimonio, el juicio silencioso que había sentido durante años por parte del clan Volkov. Yo era una extraña, una decoración, un comodín. Mi propia rabia, que había estallado tan brevemente, fue extinguida por una nueva oleada de desesperación. Miré a Gustavo, mi marido, el hombre que prometió amarme y protegerme. Se sentó allí, inexpresivo, con la mandíbula tensa. No me defendió, no la refutó. Su silencio era su consentimiento. Él estaba de acuerdo con ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes y punzantes. Me negué a dejarlas caer. No le daría la satisfacción de verme desmoronarme. Levanté la barbilla, enfrentando su mirada venenosa, con toda la fuerza que pude reunir. No tienes derecho, dije. Mi voz temblaba, pero era firme. No sabes nada sobre mí o mi matrimonio. Giselle se rió, un sonido que era musical y totalmente desprovisto de calidez. Oh, sé todo lo que necesito saber. Sé que Gustavo viene a mí por conversaciones intelectuales, por pasión, por una unión de mentes. Viene a mí cuando necesita sentirse un hombre. ¿Qué le ofreces tú? Una casa ordenada y una sonrisa insípida. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro bajo y vicioso que pareció deslizarse por la mesa. ¿Por qué la querría él? Eres una pequeña caridad sin valor que él recogió. No contribuyes en nada a esta familia, no contribuyes en nada a su vida. Eres y siempre serás completa y absolutamente inútil. Inútil. La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era solo un insulto, era una marca. Se grabó en mi alma, confirmando cada miedo, cada duda, cada susurro de insuficiencia que alguna vez tuve sobre mí misma. La sala giró ante mis ojos. Los rostros alrededor de la mesa se convirtieron en un borrón, una galería de jueces silenciosos. La satisfacción petulante de Luisa, la incómoda vergüenza del tío Pedro y Gustavo, la indiferencia fría e impasible de Gustavo. Y luego estaba Antonio. Durante todo el insufrible intercambio, había permanecido perfectamente inmóvil a la cabecera de la mesa. No había hablado. No se había movido. No había dado ninguna indicación de sus pensamientos. Era una estatua de juicio, su rostro, una máscara inescrutable de granito. Todo el poder, toda la autoridad residían en él. Su silencio era el lienzo en el que se había pintado toda esta humillante escena. La única palabra inútil absorbió todo el sonido restante de la sala. El tintineo distante de los platos en la cocina se detuvo. El suave zumbido del aire acondicionado pareció desvanecerse. Solo había un zumbido en mis oídos y el golpe de mi propio corazón roto. Esto era todo, el final. Gustavo trajo a su amante para aniquilarme públicamente, y ella lo había logrado. No había vuelta atrás. Mi matrimonio había terminado. Mi vida en esta jaula dorada había terminado. Estaba expuesta, humillada y marcada. Antonio Volkov,
A la cabecera de la mesa, colocó su cuchillo y tenedor sobre su plato. Hicieron un tintineo suave y definitivo contra la porcelana. El sonido, por silencioso que fuera, era ensordecedor. Todas las cabezas en la mesa, incluida la mía, se giraron hacia él. Sus ojos, que habían estado observando la escena con un frío desapego, ahora se encendieron con un fuego frío y azul. No miró a Giselle. No me miró a mí. Fijó su mirada directamente en su hijo, su heredero, Gustavo. Entrelazó sus manos sobre la mesa. Su postura inalterada, pero toda la energía de la sala cambió, coalesciendo a su alrededor. El aire se volvió pesado, cargado con un poder inmenso y terrible. Ya no era un espectador. El juez estaba a punto de dictar su sentencia. Sus labios se abrieron y por un momento aterrador, estuve segura de que él iba a estar de acuerdo con ella. Me preparé para el golpe final, el mortal. ¿Qué vendría del hombre cuya aprobación yo anhelé tan infructuosamente durante casi una década? El patriarca estaba a punto de hablar, y yo lo supe con una dolorosa certeza. Sus palabras destruirían lo poco que quedaba de mí. La voz de Antonio Volkov, cuando finalmente llegó, no fue alta. No necesitaba serlo. Era un barítono bajo y resonante, salpicado de acero e imbuido de autoridad absoluta. Captó la atención de todos en la sala, silenciando incluso el frenético latido de mi propio corazón. «¿Gustavo?» comenzó, sus ojos todavía fijos en su hijo. «Mírame». Gustavo, que había estado mirando su plato, levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, su petulancia anterior reemplazada por un atisbo de miedo. Había apostado y estaba a punto de descubrir si había ganado. «Durante 10 años», dijo Antonio, su voz tan fría y precisa como el bisturí de un cirujano, «te he observado. Te he dado todas las ventajas, todas las oportunidades, las mejores escuelas, una posición en la empresa que no merecías, un fondo fiduciario que podría sostener a una nación pequeña. Te di el apellido familiar y te he observado desperdiciar cada uno de esos regalos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el leve tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. «¿Confundes mi silencio con aprobación?», continuó Antonio, su voz bajando aún más. «¿Crees que porque no te reprenda públicamente, estoy satisfecho? Permítame corregir esa idea errónea. En este momento, no estoy satisfecho. Estoy profunda y dolorosamente decepcionado». Gustavo se estremeció como si hubiera sido golpeado. «El acuerdo Oliveira del que sigues alardeando», y el labio de Antonio se curvó en un gesto de desprecio, «fue rescatado por el equipo legal después de que tu arrogante incompetencia casi hundiera toda la fusión. Las ganancias trimestrales de las que te jactaste el mes pasado fueron el resultado de las tendencias del mercado, no de tu estrategia. Eres un pasajero en una empresa que tu abuelo construyó y yo expandí, y tienes la audacia de actuar como si estuvieras al mando. Eres un traje vacío, Gustavo, un recipiente hueco y lleno de derechos, con el nombre Volkov estampado por fuera». La evisceración pública y brutal fue impresionante. Luisa miró a su padre con la boca abierta. Este era un lado de él que pocos habían visto. Estaba despojando a Gustavo de su orgullo, pieza por pieza, frente a toda su familia. Habiendo terminado con su hijo, la mirada gélida de Antonio finalmente se movió. Barrió más allá de mí y aterrizó en Giselle. Ella, que había estado tan segura momentos antes, ahora parecía pequeña y expuesta. Su sonrisa depredadora había desaparecido, reemplazada por una mirada de shock con los ojos muy abiertos. «¿Y usted?», dijo Antonio, su voz goteando desdén. Ni siquiera la honró con su nombre. «Usted habla de valor, de mérito.
Usted entra pavoneándose en mi casa, un hogar construido sobre un legado de integridad y trabajo duro, y se atreve a sermonear a mi familia sobre la ambición. Usted es una parásita, una criatura de la oportunidad que se aferra al poder, creyendo que eso la hace poderosa. Está equivocada. Usted no es más que una distracción fugaz para un hombre débil. La despidió con una última mirada fulminante, como si fuera una pelusa para ser barrida. Entonces sus ojos se movieron, y por primera vez esa noche, tal vez por primera vez en años, se posaron en mí. Me preparé, pero la fría furia en su expresión se suavizó, reemplazada por algo que nunca antes se había dirigido a mí, una mirada de respeto silencioso y profundo. Durante 7 años, su voz ahora clara y resonante, dirigida a toda la mesa pero destinada a mí. Sofía ha sido miembro de esta familia, ha soportado el esnobismo de nuestro círculo con gracia, toleró las deficiencias de mi hijo con una paciencia que nunca mereció. Nunca pidió nada. Sin embargo, ha dado mucho. Gesticuló vagamente hacia la sala. Todos la ven como callada. Confunden su bondad con debilidad. Son necios. Cogió una pequeña carpeta de cuero que estaba al lado de su plato, que yo no había notado antes. La abrió. Este es el informe trimestral de la Fundación Volkov, anunció. Desde que Sofía se hizo cargo de las iniciativas de alcance comunitario y recaudación de fondos hace 2 años, un pequeño hobby, como lo llamó mi hijo ignorante. Las donaciones de caridad han aumentado en un 40%. 40%. Ella consiguió donaciones que ninguno de nuestros empleados asalariados podría haber conseguido. Cultivó relaciones con donantes que habían descartado a esta familia como fría y desconectada. Lo hizo sin presupuesto, sin personal y sin el apoyo de su marido. Lo hizo mientras administraba su hogar, Gustavo, y gestionaba sus obligaciones sociales. Me miró directamente. Esa ala pediátrica del hospital, ese no es un pequeño proyecto bonito. Eso es un legado. Llevará el nombre Volkov, pero el corazón de ello, el valor real, será suyo. Jadeé. Las lágrimas, ya no de vergüenza, sino de shock abrumador y una extraña y creciente gratitud, llenaron mis ojos. Él me había visto todo el tiempo. Cuando pensé que me estaba juzgando y encontrándome deficiente, él estaba observando. Estaba prestando atención. Cerró la carpeta con un seco clic. El sonido resonó con la finalidad de sus siguientes palabras. Así que permítame ser perfectamente, inequívocamente claro, dijo, su mirada volviendo a encontrar a su hijo. Giselle habla de valor. La ironía es insoportable, porque en esta sala ella no tiene ninguno. Y tú, Gustavo, has demostrado esta noche que has desperdiciado el tuyo. La única persona en esta mesa que ha demostrado los verdaderos valores Volkov, integridad, tenacidad e inteligencia, es tu esposa. Se levantó, su alta figura dominando el espacio. Gustavo, dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción, fría como una tumba. A partir de este momento, estás suspendido de la Junta. Tus cuentas corporativas están congeladas. Desocuparás tu oficina el lunes. Vendrás a mi oficina mañana a las 9 de la mañana y discutiremos los términos severamente disminuidos de tu futuro. Has avergonzado a esta familia por última vez. Luego miró a Giselle. Fuera de mi casa, finalmente, se giró hacia mí. Su rostro era severo, pero sus ojos contenían un atisbo de algo que parecía casi una disculpa. Sofía, usted, por supuesto, se quedará. Esta es su casa. Y con eso, Antonio Volkov, patriarca y ejecutor, dio la espalda y salió del comedor sin mirar atrás.
dejando tras de sí una escena de devastación total y la débil y brillante posibilidad de un nuevo comienzo. En el momento en que las pesadas puertas del comedor se cerraron detrás de Antonio, el hechizo de su autoridad se rompió y estalló el caos. Luisa soltó un sollozo ahogado e incrédulo. El tío Pedro comenzó a murmurar sobre el escándalo. Enrique, el marido de Luisa, ya estaba al teléfono, probablemente cancelando algún futuro almuerzo de negocios con Gustavo. El propio Gustavo estaba lívido. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de ira y humillación. Parecía un rey que acababa de ser destronado en un golpe rápido y brutal. Giselle, por su parte, estaba tambaleándose. Su máscara de confianza depredadora había sido arrancada, revelando a la oportunista calculadora y asustada debajo. «¡Gustavo, haz algo!», siseó ella, agarrando su brazo. «No puedes dejar que me hable así, que nos hable así». Gustavo finalmente salió de su estupor. Se quitó el brazo de ella y se puso de pie, su silla chirriando contra el suelo pulido. Sus ojos salvajes y furiosos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. «¡Tú!», escupió, su voz un susurro venenoso. «Esto es culpa tuya. Tú hiciste esto. Tú lo pusiste en mi contra». Era tan absurdo, tan manifiestamente falso, que una burbuja de risa histérica casi se me escapa. Yo, la esposa impotente, de alguna manera orquesté la caída pública del heredero aparente a manos de su propio padre formidable. La acusación era un testimonio de su propia patética incapacidad para aceptar la responsabilidad. «Yo no hice nada, Gustavo», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Tú te hiciste esto a ti mismo. Coge tus cosas», le ladró a Giselle, sin siquiera mirarla. «Nos vamos». Salió furioso de la sala, sin decir una palabra más. Giselle, con el rostro como una máscara de furia y ambición frustrada, me lanzó una última mirada de odio puro antes de seguirlo, sus tacones de aguja haciendo un sonido de retirada en el suelo de mármol. Los invitados no deseados se habían ido. Los miembros restantes de la familia comenzaron a dispersarse rápidamente, murmurando disculpas y condolencias embarazosas en mi dirección. No podían salir lo suficientemente rápido. Nadie quería estar cerca de la zona de explosión. Pronto me quedé sola en el magnífico comedor, rodeada por los escombros de mi vida. Platos a medio terminar de comida exquisita, servilletas desechadas y el fantasma de aquella única palabra fea, inútil. Pero ya no tenía el mismo aguijón. Las palabras de Antonio habían sido un escudo, un poderoso antídoto contra su veneno. Me senté allí durante mucho tiempo, el shock retrocediendo lentamente, reemplazado por una calma extraña e inusual. No estaba segura de lo que vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Él no regresará esta noche. Levanté la vista y vi a Marcelo, el mayordomo, parado cerca de la puerta. Su máscara profesional se suavizó con una mirada de genuina simpatía. «El señor Antonio me pidió que le informara que se ha preparado una suite para usted en el ala oeste, si desea privacidad», continuó. También preguntó si estaría dispuesta a unirse a él en el despacho. Mi corazón latió contra mis costillas. Una citación al despacho de Antonio. Durante años, ese había sido un lugar de terror, la sala donde se diseccionaban informes trimestrales decepcionantes y se reprendían los fracasos familiares. Pero esta noche se sentía diferente. Lo sentí. «Gracias, Marcelo. Iré en un momento». El despacho de Antonio era el corazón de su imperio. Revestido de estanterías de caoba del suelo al techo, repletas de textos legales encuadernados en cuero y primeras ediciones, olía a papel viejo, cuero y poder. Una chimenea crepitaba, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Antonio estaba de pie, cerca del gran ventanal, mirando los oscuros y cuidados jardines. Tenía un vaso de lo que parecía whisky en la mano.
Se giró cuando entré. Sofía, gracias por venir. Por favor, siéntese. Gesticuló hacia uno de los lujosos sillones de cuero frente a la chimenea. Me senté, con las manos nerviosamente entrelazadas en mi regazo. Él se acercó y se sentó en el sillón opuesto, la luz del fuego capturando los ángulos nítidos de su rostro. Estuvo en silencio por un momento, balanceando el líquido ámbar en su vaso. Le debo una disculpa, dijo finalmente, su voz tranquila. Estaba tan sorprendida que solo pude mirarlo fijamente. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Por permitir que el comportamiento de mi hijo llegara a este punto, por mi propia negligencia, dijo, su mirada directa e inquebrantable. Vi su debilidad, su falta de carácter. Durante años, esperé que casarse con una mujer de sustancia, una mujer como usted, lo temperara, lo fortaleciera. Estaba equivocado. No es el deber de un cónyuge construir la columna vertebral de un hombre. Tomó un sorbo de su whisky. También me disculpo por mi distanciamiento, mi frialdad. No fue personal. Después de que mi esposa, Elena, falleciera, me enterré en el trabajo. Me cerré. No es una excusa, pero es la verdad. La juzgué injustamente al principio, porque no era como ella. Tardé demasiado en darme cuenta de que su fuerza es simplemente de un tipo diferente, más tranquila, pero no menos formidable. Miró el fuego, un atisbo de antiguo dolor en sus ojos. Elena fue la verdadera arquitecta del éxito de esta familia. Ella era brillante, feroz. Vino de la nada, al igual que usted. Luchó por su lugar aquí. Vio a través de las pretensiones de la gente y valoraba solo una cosa: integridad. Ella habría despreciado en lo que se ha convertido Gustavo, pero la habría admirado a usted. El elogio, tan inesperado y tan profundo, tocó mi alma. Ser comparada favorablemente con la santa Elena Volkov era algo que nunca imaginé posible. Esta noche, continuó, girándose hacia mí, usted se enfrentó a un ataque vil y humillante. Podría haber gritado. Podría haber huido. Podría haberse disuelto en lágrimas. No hizo nada de eso. Se mantuvo firme. Encontró su voz. Mostró el acero que yo solo había vislumbrado antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. Gustavo ha tomado su decisión. Ha elegido un camino de engaño y debilidad. Ahora usted tiene una decisión que tomar. Hizo una pausa. Los mejores abogados del Estado están a mi disposición personal. Estarán a su disposición mañana por la mañana. Se asegurarán de que reciba un acuerdo de divorcio tan generoso que Gustavo pagará la cena de esta noche por el resto de su miserable vida. Su hogar aquí está seguro. No le faltará de nada. Levantó una mano. Pero ese es el camino fácil. Una jaula dorada y cómoda. No muy diferente a la que ha estado viviendo. Le estoy proponiendo otra opción. Contuve la respiración. He visto su trabajo con la fundación, dijo. Sus informes son meticulosos. Sus estrategias son perspicaces. Tiene un talento natural para la negociación y una empatía genuina que conecta con la gente. Una habilidad inestimable que no se puede enseñar. Gustavo ha demostrado ser inadecuado para asumir un papel de liderazgo en esta empresa. El puesto de directora ejecutiva de la Fundación Volkov está, a partir de esta noche, vacante. Viene con un equipo completo, un presupuesto operativo significativo y un asiento en el Consejo Asesor Corporativo. Es un puesto real, Sofía, exigente. Y es suyo si lo quiere. Me quedé sin palabras. No solo me estaba ofreciendo una red de seguridad. Me estaba ofreciendo un salvavidas, una carrera, un puesto de verdadero poder e influencia. Me estaba ofreciendo una oportunidad para construir mi propia vida a mi manera,
con su apoyo total. ¿Por qué?, susurré finalmente. ¿Por qué haría esto por mí? Antonio Volkov me miró, y por primera vez no vi al temible patriarca o al CEO implacable, sino a un hombre que buscaba asegurar su legado. Un legado del que su propio hijo había demostrado ser indigno. ¿Por qué? Porque usted ha demostrado ser digna del nombre Volkov mucho más de lo que lo es mi propio hijo. Esta familia, esta empresa, necesita integridad en su núcleo. La necesita a usted. A la luz cálida del fuego se forjó una nueva alianza, no de matrimonio o sangre, sino de respeto mutuo. La repercusión de la noche se había disipado y, en su lugar, se estaba estableciendo una base para un nuevo futuro. Mi futuro. Los 6 meses que siguieron a la cena fueron un torbellino de deconstrucción y reconstrucción. Mi antigua vida fue desmantelada con la eficiencia rápida e implacable de una demolición controlada, mientras que los planos para una nueva se elaboraban bajo la atenta mirada de mi improbable mentor, Antonio Volkov. El divorcio fue tan brutal y rápido como Antonio había prometido. Gustavo, despojado de sus recursos corporativos y enfrentando al equipo legal personal de Antonio, fue completamente superado. Intentó luchar, por supuesto. Su primer movimiento fue intentar pintarme como una cazafortunas manipuladora que había conspirado para enfrentar a su padre en su contra. Era una narrativa tan ridícula a la luz de sus acciones públicas que no tuvo ninguna tracción. Sus abogados, dándose cuenta rápidamente de que estaban librando una guerra sin munición ni financiación, le aconsejaron que llegara a un acuerdo. Los términos fueron devastadores para él. Perdió su reclamo sobre nuestro hogar conyugal, su puesto en la empresa fue oficialmente rescindido y una parte significativa de su fideicomiso personal fue desviada hacia mí como parte del acuerdo. Se quedó con una fracción de su antigua riqueza y una reputación completamente destrozada. Giselle, al enterarse de que su carismático y poderoso amante era ahora esencialmente un paria desempleado, viviendo de una mesada disminuida, desapareció de su vida tan rápido como había aparecido. La última vez que supe de ella, se había mudado a Lisboa, ya a la casa de un nuevo patrón. Los intentos de Gustavo de reconciliarse fueron patéticos. Envió mensajes de texto suplicantes, dejó mensajes de voz divagantes. Incluso apareció en la hacienda una tarde, con los ojos inyectados en sangre, rogándome que lo aceptara de vuelta y hablara con su padre por él. Mirándolo entonces, despojado de sus trajes a medida y su bravuconería arrogante, no sentí ira, ni siquiera lástima. No sentí nada. El hombre que había amado, o el hombre que creía haber amado, se había ido. En su lugar, había un extraño débil y vacío, y ya no tenía poder sobre mí. Les pedí a los guardias de seguridad que lo escoltaran fuera de la propiedad y cambié mi número al día siguiente. Mientras el mundo de Gustavo se desmoronaba, el mío se construía sobre una base de roca sólida. Acepté la oferta de Antonio y en mi primer día como directora ejecutiva de la Fundación Volkov, entré en una oficina con mi nombre en la puerta. Fue aterrador y estimulante. Antonio era un maestro exigente, pero brillante. No me mimaba, me desafiaba. Pasaba horas conmigo cada semana examinando estados financieros, diseccionando estrategias de inversión y enseñándome la intrincada danza de la política corporativa. Nunca dejes que te vean sudar, me aconsejaba antes de una importante reunión de la Junta. Conoce tus números mejor que nadie en la sala. Tu competencia será tu armadura. Tenía razón. Al principio, me enfrenté al escepticismo de la vieja guardia de la Junta, hombres que me veían como el proyecto mascota del patriarca. Pero trabajé incansablemente. Conocía cada partida de mi presupuesto, cada detalle de cada propuesta.
Presenté un plan estratégico de 5 años para la fundación que era ambicioso, pero respaldado por datos inquebrantables. Expandí nuestras iniciativas de caridad locales a programas nacionales, centrándome en becas educativas para jóvenes desfavorecidos, un tema profundamente personal para mí. Lentamente, el respeto comenzó a reemplazar el escepticismo. Las palmaditas condescendientes en el brazo fueron reemplazadas por firmes apretones de manos. Mi relación con Antonio se transformó. El miedo que alguna vez tuve hacia él fue reemplazado por un afecto y respeto profundos y duraderos. Se convirtió en la figura paterna que nunca supe que necesitaba. Cenábamos juntos 2 veces por semana, no en el cavernoso comedor formal, sino en la pequeña y acogedora biblioteca. Hablábamos durante horas, no solo de trabajo, sino de libros, política y nuestras vidas. Aprendí sobre el niño que creció a la sombra de un padre exigente, y él aprendió sobre la chica que soñaba con un mundo más allá de su barrio de Río de Janeiro. Llenó el vacío de un suegro distante, y, de alguna pequeña manera, creo que ayudé a aliviar la soledad de un viudo decepcionado por su único hijo. Luisa, sorprendentemente, cambió. Después de presenciar la espectacular autodestrucción de su hermano y mi posterior ascenso, su animosidad se había transformado en un respeto a regañadientes. Vio que yo no era una amenaza para su posición, sino un activo para el legado familiar. Una tarde vino a mi oficina y, en un raro momento de vulnerabilidad, se disculpó por sus años de frialdad. Fue el comienzo de una amistad tentativa, pero genuina. En una tarde fresca de otoño, aproximadamente 1 año después de aquella fatídica cena, fui la invitada de honor en una gala, celebrando la gran inauguración del ala pediátrica del hospital, financiada por Volkov. Estaba en el podio, mirando un mar de rostros, donantes, médicos, líderes comunitarios. En primera fila, Antonio y Luisa. Llevaba un deslumbrante vestido plateado, un color que elegí yo misma, sintiéndome no valiente, sino segura. Hablé sobre el poder de la comunidad, sobre la responsabilidad de la riqueza y sobre dar voz a los que no la tienen. Mi voz no tembló. Sentí un sentido de propósito tan profundo que era casi abrumador. Cuando terminé mi discurso, la sala estalló en una ovación de pie. Mis ojos se encontraron con los de Antonio entre la multitud. No estaba sonriendo, con su habitual sonrisa reservada. Estaba radiante, su rostro lleno de un orgullo tan puro y tan poderoso que se sintió como un abrazo físico al otro lado de la sala. Más tarde esa noche, me encontró en una terraza tranquila, con vistas a las luces de la ciudad. «Helena estaría muy orgullosa de usted esta noche, Sofía», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Gracias, Antonio», dije, con el corazón lleno. «Por todo, por creer en mí cuando ni siquiera yo lo hacía». «Yo no le di su valor, Sofía», dijo, colocando una mano suave sobre mi hombro. «Solo despejé el camino para que pudiera verlo por sí misma. Usted nunca fue inútil. Era un fénix, durmiendo en las cenizas. Solo necesitaba una razón para volar». Miré la ciudad centelleante, un paisaje de infinitas posibilidades. La jaula dorada era un recuerdo lejano. Las palabras crueles de una mujer amargada eran solo un eco débil. Yo no era Sofía, la esposa provinciana. Yo no era Sofía, el caso de caridad. Yo era Sofía Volkov. No por matrimonio, sino por mérito. Yo era la directora de la fundación. Yo era una amiga, una líder y una mujer que finalmente, inequívocamente, había encontrado su propio valor. Y apenas estaba comenzando. La historia de Sofía es un poderoso testimonio de que nuestro valor nunca se define por las palabras crueles de otros, sino por nuestra propia resiliencia e integridad.
Esa única noche horrible que estaba destinada a ser su máxima humillación se convirtió en su liberación. Destruyó un matrimonio tóxico y reveló un aliado inesperado que vio la fuerza que ella siempre había tenido. Pasó de ser una esposa silenciada por la inseguridad a una mujer que lidera con propósito, demostrando que la venganza más poderosa no es ruidosa y vengativa, sino silenciosa, competente e innegable. Su historia es un recordatorio de que, a veces, nuestros mayores defensores surgen de las formas más inesperadas y nuestras heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza.